Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que esta legislatura convoca respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas a comparecer para que en reunión de trabajo con los diputados y las diputadas informe de los avances en las investigaciones de diversos homicidios. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. En razón de haber presentado licencia, se le solicita a la primer secretaria de lectura de la misma. Si no, pónganse aquí, yo la leo. Diputada Susana Rodríguez Márquez, ¿nos puede apoyar con la lectura de esta iniciativa? Gracias. Ya acabó el debate. Diputada María Navidad Rayas Ochoa, presidenta de la mesa directiva de la 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Francisco Javier Calzada Vázquez, en su calidad de diputado local del Segundo Distrito Electoral del Estado de Zacatecas, con el debido respeto, comparece ante esta honorable asamblea para elevar a su distinguida consideración la presente iniciativa de punto de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. El año de 1989 marcó un hito de esperanza para la protección de la infancia en el mundo, considerando dentro de este esquema a los menores de 18 años, salvo lo estimado por las legislaciones locales, que para los efectos de nuestro país entre los 12 y los 18 se incorpora el término de adolescente, sin que ello signifique, desde luego, que la protección a los seres humanos de esa edad deba ser más laxa que la de los primeros años de vida. Se entiende que solo cambia el contexto y, en todo caso, se refuerza la atención por las condiciones específicas que tienen que ver con esta etapa del desarrollo. ¿Quién desea ver a su hijo lastimado? La protección que se les brinda a los menores en la casa a pesar de su rebeldía o cualquier otra circunstancia de la vida es inconmensurable. Sin embargo, sabemos que el mundo suele ser hostil y que tarde o temprano vamos a ver a nuestros hijos padecer por desamor, por una pelea, un accidente o cualquier otra circunstancia que, aunque no es deseable, resulta predecible y casi podríamos asegurar inevitable. Pero de las lesiones normales, los raspones y las heridas emocionales a la muerte por violencia hay una diferencia abismal. Javier Sicilia, poeta, escritor, periodista, activista, nos mostró que la pérdida de un hijo es tan antinatural que todavía no tenemos un nombre para eso, porque cuando se pierde a los padres uno es huérfano, cuando pierde el cónyuge es viudo, pero cuando se pierde un hijo no es nadie. Y no es algo que sea deseable para nadie, pero resulta fácil empatizar con semejante dolor, cuando se tienen al menos restos de sensibilidad en el cuerpo. Mario Alberto fue secuestrado en el municipio de Morelos. Sus captores exigieron 170,000 pesos de rescate. Según la información que se ha hecho pública hasta el momento, lo asesinaron y abandonaron su cuerpo con una cartulina de las que se han vuelto comunes para el crimen organizado. Mario Alberto tenía apenas 14 años de edad. Se entreveran las cifras que nunca son oficiales y que cambian constantemente, pero tenemos la certeza de que en estos casi 15 años de guerra contra el narcotráfico han muerto más de 30,000 menores de edad asesinados y que por lo menos 16,000 niños han padecido la misma suerte. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, estima que el promedio de muertes de menores de 18 años por efecto de la violencia alcanza los 3 casos diarios. Es por esto que el caso de Morelos, siendo único porque duele como cada uno, no es un hecho aislado, sino que corresponde a un patrón de conducta que ha asumido la delincuencia organizada, cada día más violentos, más inhumanos y más impunes. De acuerdo con datos de la Asociación México Evalúa,
en Zacatecas, el 92.4% de los delitos no son castigados. En este contexto, no podemos dejar de mencionar a Roberto Jesús, un joven capacitador asistente electoral, CAE, asesinado a balazos en Fresnillo, Zacatecas, sin que hasta el momento exista información pública que nos permita reconocer que hay avances en la investigación y que, en algún momento, esta muerte violenta tendrá como consecuencia el justo castigo a los responsables y la reparación del daño, en la medida de lo posible, para la familia del joven asesinado. Tampoco sabemos que tras la muerte del joven, además del comunicado de repudio que hiciera público el INE, existe al menos la intención de concretar convenios de colaboración y generar protocolos de atención para salvaguardar la integridad física de las y los jóvenes que están realizando la labor de colaborar con el proceso electoral vigente. La violencia preexistente no es un resultante de un movimiento inercial del pasado, sino de una escalada perfectamente reconocible que se fortalece con la falta de atención a la obligación constitucional de procurar seguridad e impartir justicia. Y aunque es deseable la desaparición de la violencia, es imposible que esto se dé por decreto o por una simple intención, por lo que resulta impostergable que se tomen las medidas pertinentes al respecto. Zacatecas aporta menos del 1% al Producto Interno Bruto Nacional, pero tuvo una participación del 3.4% en la aportación de homicidios dolosos en 2020. En este año, a nivel nacional, se registraron 34.523 homicidios, mientras que en Zacatecas fueron 1.188. Es indudable que cualquiera que sea el motivo, la explicación o la excusa, en Zacatecas, además de los supuestos ajustes de cuentas de la delincuencia organizada o los posicionamientos de los grupos delictivos por la pelea de la plaza, hay asesinatos de personas inocentes, como el caso de la muerte violenta del doctor Héctor Ruiz Calzada el 22 de febrero a plena luz del día. El doctor Ruiz Calzada era docente de la Unidad Académica de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Zacatecas y oncólogo del Hospital General del Iste en Zacatecas. Era, además, según testimonios de quienes en vida le conocieron, un activista permanente de la investigación y la docencia y un ser humano cercano a sus alumnos y a sus pacientes. De él, escribió uno de sus alumnos durante una evaluación: el docente, con la filosofía de vida más abstracta, sabe toneladas de oncología, sabe lo que necesitamos, muy intimidante, pero sabe con una faceta humanista en el fondo. Su materia se trata de aprender lo importante de la oncología, pero también de la vida. A propósito de este profesionista de la salud, tampoco existe claridad respecto de los hechos. La suposición de que la delincuencia organizada perpetró el homicidio y el 94% de los delitos de esa delincuencia quedan impunes. Tiene que hacer suponer a la opinión pública que el crimen quedará naturalmente sin solución. Es algo que debe indignarnos. Como dijera el filósofo Sartre antes de morir en 1980, hay que intentar explicar por qué el mundo de hoy, que es horrible, no es más que un momento en el largo desarrollo histórico, que la esperanza ha sido siempre una de las fuerzas dominantes de las revoluciones y de las insurrecciones, y como todavía siento la esperanza como mi concepción de futuro. El último fin de semana del mes de marzo, en el estado se registraron 13 homicidios, según se dio cuenta de ello la prensa local. Y un día antes de la visita oficial del presidente de la República, hubo 21 homicidios violentos, 14 en Fresnillo y 7 en Valparaíso, con los que los 2 primeros meses del año cerraron con 200 asesinatos en la entidad. El fin de semana pasado, el presidente de la República estuvo en Zacatecas y respondió positivamente a la petición de ayuda que le hiciera días antes el gobernador Alejandro Tello Cristerna, y ordenó el traslado inmediato de más elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México. No obstante, fiel a los principios de la Cuarta Transformación y a los suyos propios, Andrés Manuel López Obrador señaló la importancia de la justicia y de la atención de las causas que originan la violencia. El pasado 16 de febrero presenté ante la Comisión Permanente de esta honorable legislatura
Una iniciativa de punto de acuerdo para que los funcionarios gubernamentales que manejan recursos de atención social comparezcan en sendas reuniones de trabajo con las comisiones de cada sector, a fin de hacer públicos los montos, calendarios y requisitos de acceso a dichos programas, con las debidas salvedades inherentes al proceso electoral. Dicha iniciativa, a pesar de lo urgente de la misma, fue turnada a comisiones. Revisar los programas sociales no debe tener nunca tendencias electorales, sino atención a las causas más justas y, en el sentido de la presente, atender, en la medida de las posibilidades de los recursos públicos, al menos una de las causas que originan la violencia en el Estado. Ante esto, el acuerdo que hoy someto al escrutinio de esta representación popular debe considerar, además de la vía de atención social ya descrita, dos más: una que se inscribe en la tarea de impartición de justicia y otra que tiene que ver con la atención de las situaciones de inseguridad y la prevención de la misma. Por tratarse de un tema de la más alta trascendencia social, solicito que el presente acuerdo sea considerado de urgente u obvia resolución en los términos del artículo 105 de nuestro Reglamento General, dispensarse los trámites correspondientes y se discuta y, en su caso, se apruebe en esta misma sesión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97, 98, fracción tercera y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas convoca respetuosamente al titular de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas a comparecer para que en reunión de trabajo con los diputados y las diputadas informe de los avances en las investigaciones de los asesinatos del menor Mario Alberto, del capacitador auxiliar electoral Roberto Jesús, del doctor Héctor Ruiz Calzada y la serie de homicidios que se han acumulado dolorosamente en la entidad durante las últimas semanas. Segundo, esta honorable 63ª Legislatura convoca al secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas a una reunión de trabajo en este Poder Legislativo a fin de que explique los términos y los alcances del compromiso que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo con el Estado de Zacatecas en materia de seguridad pública. Tercero, asimismo se convoca al titular de la Secretaría de Gobierno, conjuntamente con el de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que informe respecto de la estrategia de prevención del delito y las adecuaciones que habrá de tener dicha estrategia ante el incremento de los hechos de violencia y los acuerdos recientes entre el Gobierno estatal y el Gobierno federal. Cuarto, en ese mismo tenor, se exhorta respetuosamente a la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Zacatecas y al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que en el ámbito de sus facultades diseñen, acuerden y ejecuten los protocolos de protección adecuados para salvaguardar la integridad física de las personas participantes en el proceso electoral vigente. Transitorios: primero, publíquese en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, envíese a las autoridades mencionadas en los puntos resolutivos primero, segundo, tercero y cuarto del presente acuerdo y solicíteseles respuesta oportuna por escrito. Atentamente, Zacatecas, Zacatecas, a 2 de marzo del año 2021, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Con su permiso, presidente.